Tenemos, por ejemplo, lo que es Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 28 y 29, que dice Pablo, creo que es Pablo el que está hablando, porque en él vivimos y nos movemos y somos como algunos de nuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra o escultura de arte y de imaginación de hombre. Cabalmente dice el apóstol aquí en Hechos de los Apóstoles, porque en él vivimos y nos movemos. Da a entender que vivimos dentro de Dios, que Dios es todo, todo, el todo. Por eso en otros libros sagrados lo llaman el todo. Ahora podemos ver y analizar bien la naturaleza que era de ese Dios que se paseaba en el huerto del Edén en el Génesis. La naturaleza cómo los saca del Edén, no les perdona y no los para nada les justifica que hayan cometido esta transgresión. No puede él justificar a Adán. De un solo, boom, hicieron lo que quisieron, boom, los corre del huerto del Edén, porque supuestamente le obedecieron. Podemos ver tantas cosas que no cuadran en las escrituras y que pues se puede decir que es contradictoria, pero no. Es que ellos no son Dios, no son el verdadero Dios. Estos seres que muchos creacionistas tal vez no estarán de acuerdo o que oigan mi video, no aceptarán que quienes nos crearon a nosotros en esta imperfección fueron dioses creadores, que atraparon al ser humano en estos cuerpos bastante llenos de todo tipo de deficiencias, de todo tipo de calamidad, para esclavizar al hombre, como lo dicen en otros textos sagrados. Voy siguiéndome a concentrarme en otros versículos más. Esto está revelado en Mateo capítulo 19, versículo 3 y el 4, acerca de los fariseos que le hicieron alguna pregunta a Jesús. Acercándose a él algunos fariseos para probarle, diciendo, ¿es lícito a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Y respondió él y dijo, ¿no habéis leído que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? Ojo y oído a lo que dice el mismo Jesús. Estas son palabras del mismo Jesús. Normalmente en las iglesias evangélicas se enseña de que quienes estaban allí, cuando habla en plural, en Génesis 1, capítulo 1, versículo 26, es que cuando dicen ellos, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, cuando hablan en plural, dicen que son el Espíritu Santo, el Padre y Jesús. Pero escuetamente, al grano, hablando Jesús, él dice, aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra. Aquel que los creó, él en ningún momento se echa en cuenta que dice, cuando mi Padre, yo y el Espíritu Santo los creamos, hombre y varón los hicimos. En ningún momento lo dice Jesús. Podemos ver claramente que Jesús es tajante en lo que él le dice a los fariseos. Por eso bastante confusos se viene yendo en las iglesias evangélicas, que por falta de conocimiento de esos líderes, y son prestigiosos líderes de megas iglesias, que realmente no aportan ningún beneficio de conocimiento profundo a las ovejas que tienen ahí. Por eso es recomendable uno estudiar por su cuenta, y para uno poder llegar a ser un discípulo de Jesús y uno darle el conocimiento al prójimo, porque
Por lo contrario, estando en iglesias donde solo lo tienen con alabanzas, es grave de uno poderse perder y no dar el mensaje a otros. Podemos entender y ir estando claro de que ya empezamos a ver de que el supuesto Dios que se nos ha dicho en la Biblia, ese supuesto Dios no es Dios, sino un impostor. Les iré mostrando más versículos bíblicos para que ustedes vayan viendo y vayamos atando más cabos de qué realmente fue lo que pasó en el huerto del Edén y quiénes eran ese Dios o esos supuestos dioses. En el libro secreto de Juan, un libro apócrifo del apóstol Juan, que lo pueden descargar en PDF en internet, que se dice por otras fuentes que yo me he informado que esta enseñanza se la dio Jesús una vez ya a él, cuando ya ascendió al universo, y entonces en ese tiempo que todavía los apóstoles estaban vivos, él venía constantemente a seguirle dando más instrucciones a él. Afuera de todas otras informaciones de que él les explicó, porque si ustedes analicen cuando lean los evangelios, se miraba que los apóstoles pasaban horas con él. Obviamente en esas horas que pasaban con él, él les impartía mucho conocimiento del reino de los cielos, de la creación, etc. Y tenía que ir alguien con él, obviamente, anotando lo que él decía, pero lamentablemente pues esa información no está en el canon bíblico que tenemos. Pero este libro, si una persona no tiene un concepto religioso de que está influenciado y engañado por las religiones protestantes o que sea, y quiere saber más y profundizarse en el conocimiento, yo le recomiendo que lo descargue y lo lea. Si ya se ha leído toda la Biblia que tenemos en el canon bíblico que tenemos a la mano, para que vayan teniendo una postura más concreta de lo que pasó realmente y de quiénes eran estos dioses. En el libro secreto de Juan, capítulo 2:1, le preguntó Juan a Jesús: cuando le pregunté si podría comprender esto, él me dijo, el uno es un soberano que no tiene nada sobre él. Claramente dice el apóstol que él es un soberano que no tiene nada sobre él, que está por encima de todo. El Creador, el Padre, como le llamó Jesús, él crió a seres, y estos seres criaron, y una parte de estos seres son los que nos crearon a nosotros. Para que ya vaya yo dando más informaciones concretas sobre este asunto. Aquí tenemos en el libro secreto de Juan, en el mismo libro que les acabo de decir, la verdadera naturaleza de ese Dios que estaba en el jardín del Edén, que le dijo a Adán: ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Su nombre de él, de ese Dios, de ese gobernante, es Yaldabaoth. Es su nombre de él, el primer gobernante. Él creó a otras 7 autoridades. Y una de esas autoridades es también Jehová Adonai. Que Jehová Adonai fue quien los traicionó y él abandonó este planeta y se fue al reino de los cielos, allá donde lo agarraron los del reino de los cielos y ya lo empezaron a instruirlo para que él pudiera enfrentarse a esta otra organización. Por ejemplo, miren lo que dice Yaldabaoth. Esto se refiere mucho al Génesis capítulo 1, versículo 26. Les dijo a las autoridades que estaban con él: venid, creemos a un ser humano a imagen de Dios, con semejanza a nosotros mismos, para que esta imagen humana nos dé luz. Crearon con sus poderes y copiaron los rasgos que había aparecido. Cada una de las autoridades aportó un rasgo psíquico correspondiente a la figura de la imagen que habían visto.
Cuando ella dice una imagen que había visto, eso lo explicaré en otra información que ya dé más a conocer a fondo de esto. Pero en tal me quiero concentrar bien en esto, en la naturaleza de estos dioses. Crearon un ser como la primera humanidad perfecta y dijeron, llamémosles Adán, para que su nombre nos dé el poder de la luz. Dice que crearon a una humanidad perfecta. Si estamos hablando de una humanidad perfecta, era que no se iban a envejecer, no se iban a morir, ni iban a tener todo el tipo de deficiencias que nosotros tenemos hoy en día. Por eso es importante ir leyendo otros libros como el Popol Vuh, el poema de Numa Elis, el Atrahasis, la epopeya de la creación, porque esos documentos sagrados egipcios los pueden dar mucho conocimiento respecto a estos dioses, que son los mismos. También el Popol Vuh es de la gran familia maya. Yo les estoy dando una información para que ustedes empiecen a investigar y analizar de lo que normalmente los han enseñado muchos en las iglesias evangélicas. No cuadra con la que es la realidad, ya cuando uno empieza su camino de investigación y de estudio serio respecto a la escritura sagrada, sea la Biblia o otros libros sagrados. Ya expliqué la naturaleza del primer gobernante, que es Yaldabaoth, con las autoridades de él. Ellos son los creadores que habla el Génesis. Ellos. Por eso todo este caos que nosotros tenemos de vida en este planeta está más profundo de echarle la culpa a un ser que se llama Satanás. Porque normalmente la gente se excusa de que ese es Satanás, pero quienes son los del verdadero problema son estos creadores. Estos principados, como lo llama Pablo en Efesios 6:10, que ellos crearon y tienen a sus ángeles también controlando esta parte del universo, todo este universo, pues, que van a ser destruidos. Por eso, la introducción de Jesús al planeta, las cosas absurdas que él tuvo que hacer, era porque realmente esto no está controlado por Dios. Dios no gobierna aquí esta parte del universo. Dios no lo gobiernan estas actividades, estos dioses del caos y de la destrucción, se le llaman en otros libros. Por eso, cuando venga la gran tribulación que se viene, en parte va a ser ese sufrimiento como nunca lo ha habido jamás, porque estos seres van a ser destruidos. Estos seres van a ser destruidos porque tienen que ser destruidos. Porque lo explicaré bien cuando ya empieza a ver por qué Jesús tuvo que hacer todo ese tipo de actos que eran elocuentes, cosas absurdas como someterse a la ley, tener que hacer los rituales en el cuerpo de él que hicieron, cómo lo mataron, cómo lo asesinaron, su derramamiento de sangre, etc. Hay algo muy profundo allí que también tenía él que hacerlo para poderle quitar en parte el poder a estos seres. Ya descifré lo que es la creación del hombre en parte, que no me salté, pero era la introducción completa, y de que yo estoy interesado es desenmascarar la naturaleza de estos dioses, porque son dioses creadores, no es el Dios, son dioses que se han hecho pasar por Dios y han venido engañando a todas las humanidades que ellos han creado en este planeta, haciéndose pasar por Dios, por el verdadero Dios, pero ellos no son Dios. Espero que la información sea de su agrado, espero que busquen el conocimiento por ustedes mismos, porque es importante estar informado para tener una información más concisa y poder ser luz a otros. Y con este mi video me despido y hasta pronto.